El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablarán sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentarle a Eider Gabriel Sima con su charla titulada Lenguas en contacto en el paisaje lingüístico del centro histórico de la ciudad de Mérida, maya, español e inglés. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza del doctor. Él es doctor en antropología por la UNAM, maestro en lingüística aplicada y licenciado en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador titular C, coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Idiomas en Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 1 desde el 2016. Cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP de la SEP, líder del cuerpo académico en consolidación en lingüística aplicada en estudios fronterizos. Cuenta con nivel 7 y 8 del programa de reconocimiento al desempeño del personal académico PREDEPA de la UABC. Entre sus líneas de investigación se encuentran actitudes lingüísticas, lenguas en contacto, paisaje lingüístico, migrantes de herencia, argumentación, interrogación y dialogicismo. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro de la Asociación Mexicana en Lingüística Aplicada, AMLA, y ha colaborado con grupos y redes de investigación en lenguas indígenas. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor y recordemos, no nos olvidemos registrar para nuestra diploma al final del semestre y al final tendremos una sesión de preguntas. Muchísimas gracias por su atención y le dejo la palabra al doctor. Muchas gracias, agradezco infinitamente al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística por la invitación y al doctor Edgar Adrián Moreno y a los colegas de Chihuahua por esta oportunidad de compartir pues esta investigación. Me voy a permitir compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues este tema trata sobre el paisaje lingüístico, como el título versa, lenguas en contacto en el paisaje lingüístico del centro histórico de la ciudad de Mérida, maya, español e inglés, el cual pues observé por primera ocasión en el año 2008 cuando empecé, bueno, mucho antes de que empezara mi tesis de doctorado en el 2008, de 2008 a 2012, pero un año antes había regresado a la ciudad de Mérida debido a que estudié la licenciatura, una maestría, una especialidad en Guadalajara y pues no tenía yo mucha conciencia sociolingüística de la situación del estado de Yucatán hasta que regreso en el 2007 y empiezo a observar esta información que está presente en estas tres lenguas. Y aunque en mi tesis doctoral pues se centró más que nada en actitudes, hacia la lengua maya, por hablantes mayas y monolingües, empiezo a hacer desde ese tiempo una mención en el capítulo del escenario sobre este elemento visual, informativo y que con el tiempo pues uno puede analizarlo desde la perspectiva simbólica y del discurso para ver que hay muchas voces, como diría Bakhtin, en dialogismo que pues pueden expresar no solamente actitudes, sino discursos favorables en beneficio, pero también discursos en contraste ideológicos hacia las tres lenguas que están aquí presentes, por lo cual pues no solamente es una fuente de información, sino también discursiva. Y bueno, pues ya en la introducción
en la ciudad de Mérida. Ahorita, pues estoy ahorita, de hecho, actualmente en la ciudad de Mérida de vacaciones. Yo trabajo en la UABC, pero todo julio es de vacaciones para mí. Me vine, de hecho, a hacer trabajo de campo con una colega, la doctora Bárbara Feiler de la UNAM. Y pues ahorita está el huracán pasando la península de Yucatán, pero no se siente fuerte en la capital yucateca todavía. Parece que va a pasar por las afueras de la ciudad de Mérida, aunque sí se está nublado y hace viento, pero parece que todo está bien por el momento. Y bueno, en la ciudad de Mérida es común encontrar rótulos de color rojo o también unas láminas rectangulares que están pegadas en los edificios históricos que se ubican en el primer cuadro de la capital yucateca. Este rótulo es una información histórico del espacio y aparece en 3 lenguas: español, inglés y maya. También existe paisaje de tipo informativo en hospitales, por ejemplo, para la población maya hablante, y anuncios de tipo comercial, solamente que ahí se encuentran sobre todo lo de los hospitales en español y maya. Y bueno, el español se usa por ser lengua nacional, el inglés se emplea en contextos turísticos, sobre todo porque Mérida es un enclave al que arriban visitantes extranjeros atraídos por la conexión de la metrópoli con la lengua maya. La tercera lengua, la maya, así nombrada por sus hablantes, la maya, o también conocida en la literatura académica como el maya yucateco, es hablada por el 10.20% de la población urbana, según el INEGI 2015. Y no hay datos recientes todavía del 2020, pero sí a nivel estado se dice que el INEGI dice que hay un aproximado de 774.755 personas. A nivel regional, en la península y en el estado de Yucatán hay una población de 519.167 personas, según el INEGI 2020, siendo la segunda lengua nacional después del náhuatl. Y bueno, presento en esta breve introducción algunas de estas imágenes. Aquí está de este edificio que es del Templo de Jesús de la Orden religiosa. Está en español y aquí podemos ver, está en inglés y al final en maya yucateco. Este es uno de tipo comercial en maya y en español. Este es de hospitales y en maya. Este es uno de tipo comercial, español y maya, y resalta más aquí la palabra maya, uxcan, que es serpiente. Ese es otro ejemplo de la Casa de Montejo. Está en español, en inglés y en maya yucateco. Esta es una lámina que está en el Palacio de Gobierno y como vemos está en español, en inglés y en maya. Y bueno, nos preguntamos entonces con las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál es la función del paisaje lingüístico del centro histórico de la ciudad de Mérida? ¿Cuál es la conciencia sociolingüística de los sectores de población hacia este paisaje lingüístico? ¿Qué posturas y actitudes tienen los diversos grupos de población en los que se refleja su lengua en este paisaje lingüístico? ¿Leen los hablantes en las lenguas que están presentes en el paisaje lingüístico maya, español e inglés? ¿Por qué? ¿Cómo apoya este paisaje lingüístico la vitalidad de las lenguas, particularmente la maya? En consonancia, el objetivo del presente trabajo es analizar las funciones, así como las diversas voces que surgen de forma descriptiva y crítica sobre las lenguas del paisaje lingüístico en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Bueno, aquí está un mapa, como conocerán tal vez muchos, es el estado de Yucatán, enclavado en la península de Yucatán, y el puntito más grande, con mayor expansión hacia el norte poniente del estado de Yucatán, es la zona metropolitana de la ciudad de Mérida. Y bueno, la ciudad de Mérida es la que mayor población alberga en toda la península, es un polo muy atractivo. El INEGI 2020 indica que hay una población aproximada de 995.129 personas y junto con la zona metropolitana es más de 1 millón. La ciudad ha sido considerada entre las más seguras del país, según las estadísticas nacionales. Hay voces críticas, sin embargo,
que hablan de la situación de los hablantes del maya, pues autores como Itogaga denuncian el elitismo, clasismo de las élites hacia los mayas que son vistos como empleados y servidumbre. Se les trata con respeto, pero por ejemplo dice la autora que nadie de la élite se casaría con un maya hablante. López 2011 apunta que solo el 3% de los migrantes mayas en la ciudad de Mérida alcanzan niveles profesionales y Pérez y Gamayo indican en su trabajo segregación socioespacial en una sociedad intermedio, como los mayas son relegados a espacios carentes de bondades y servicios y con menor plusvalía. Por otro lado, cabe mencionar la complejidad del espacio en cuanto a la identidad, porque no hay una correspondencia aquí en este escenario entre ser maya, mayero e indígena. Son tres categorías, a veces un poco conflictivas, mientras que en otras entidades del país hablar una lengua indígena es ser parte también del grupo. Pero aquí no, aquí ser indígena pues es algo como visto como alguien como del monte, de la selva, alguien no educado. El maya, o sea, ser maya se vincula más que nada con lo histórico, con el patrimonio, con los que construyeron las pirámides como Chichén Itzá y Uxmal. Y los mayablantes étnicamente pues se asumen más que nada como mestizos. Para ellos el maya es algo del pasado, no tan cercano. Se asumen más que nada como mayeros. Y en la literatura, pues se reporta pues como los mayablantes. Y claro, en la literatura antropológica y lingüística, pues decimos los mayas. Pero para ellos mismos es el ser, la palabra maya no siempre tiene esa equivalencia en cuanto a su forma de ser y de vivir, sino es la lengua la que más predomina en su parte étnica al denominarse mayeros. Bueno, una breve revisión de la literatura. Hay mucho que decir de paisaje lingüístico a nivel nacional y no se diga internacional. Sobre todo, por ejemplo, en el contexto de España hay un montón de literatura. Al ser España en un país multilingüe, se ha hecho mucha investigación sobre las lenguas en contacto de España, pero aquí no la reporto por la falta de espacio. Solamente me voy a concentrar en algunos autores cercanos aquí en la región. Pues los primeros fueron Feiler, digamos que son los primeros, Feiler, Franks y Martín. Indagó la causa de la presencia de la maya y el inglés en anuncios comerciales a través de llamadas telefónicas a los comercios, cuyos números fueron encontrados en la vieja guía sección amarilla. Lo bonito, lo atractivo y motivaciones turísticas fueron las contrastas respuestas por parte de los informantes. En tanto autor, es decir, un servidor, analizó actitudes hacia la lengua maya y sus hablantes con una breve mención sobre el paisaje lingüístico de la capital yucateca. Igual autor señalan las placas rojas enmarcadas en edificios coloniales, sugiriendo la revisión de las funciones de cada lengua en el entorno. Autor y Reyes estudiaron actitudes de bilingües de maya y español de la ciudad de Mérida a partir del paisaje lingüístico e encontraron que para los mayablantes es óptima la relación de su lengua con el inglés, pues existe la idea imaginaria que ciertos términos son parecidos en ambas lenguas. Con una visión eficaz, los informantes de ese trabajo construyen un discurso significativo entre el maya con el inglés y no tanto con el español que se enuncia como cotidiano. Cruz es un autor muy relevante porque este autor se dio la tarea de hacer una clasificación tipológica de todos los tipos de paisaje lingüístico que están en el primer cuadro de la ciudad, según formato, contenido, orientación espacial y las calles en las que se ubican. El trabajo además resalta la representación identitaria de la población con la lengua maya como parte de su historia y sus raíces. Autor nuevamente, estudia el paisaje lingüístico desde las voces de los angloamericanos que viven en la ciudad de Mérida, quienes apuntan de forma crítica a la ausencia de una literacidad benéfica para los mayablantes. Consideran positivo que se encuentre la información en inglés, pero notan que no todos pueden leer la información. Aquí doy un poco del contexto, siendo Mérida una ciudad muy atractiva de la migración. Es un polo también de atracción para gente extranjera, sobre todo que hablan el inglés como primera lengua,
que se han asentado en la ciudad, pero ellos curiosamente dicen que es bueno para ellos que esté la información en su lengua, lo agradecen, pero sí les preocupó muchísimo que los mayablantes preguntaban, creemos que no leen los mayablantes en su lengua, sería bueno expandir este beneficio para ellos mismos. Autor también, un servidor, estudió la conciencia de la lengua maya a partir del paisaje lingüístico por parte de los monolingües de español, quienes también consideran que la lengua maya es prestigiosa, pero detectan también que no está dirigida para todos, como es el caso de los hablantes de la lengua maya. Y un último trabajo que ahorita está en dictamen, pues apunto más que nada a la presencia del inglés en el paisaje lingüístico, y entre los resultados destaca que el inglés, al igual que otras lenguas, es considerada útil y no puede considerarse únicamente como una lengua extranjera, sino que es parte de la ecología de lenguas y forma parte del patrimonio sociolingüístico de los propios yucatecos y quienes habitan la ciudad de Mérida. Y esto porque, aunque es muy subjetivo, pero tengo la impresión que el inglés es más apreciado aquí en la región que el propio español, al que se le ve como lo cotidiano. Quizás esto tenga que ver por la difícil situación compleja que existió entre el maya yucateco y el español, al que se le vio como una lengua colonial. Los mismos mayablantes muchas veces en sus voces reportan que les cuesta trabajo aprender español. En cambio, cuando se trata del inglés, dicen que fácil se aprende el inglés. Bueno, hay también cuestiones motivacionales para aprender una lengua extranjera. Puede ser en este caso, pues, un aspecto histórico, social y de relación, pero es lo que sucede en el conflicto a partir de este paisaje lingüístico. Bueno, ¿cómo se define paisaje lingüístico? Hay también muchas definiciones. También hay autores pioneros como Landry y Borges, explican que se forma por combinaciones lingüísticas usadas en anuncios comerciales, calles, carreteras y ámbitos públicos. Distinguen entre función informativa y simbólica de los textos. La función informativa muestra las fronteras territoriales de los grupos, ya que en un espacio se usan una o más lenguas. Lo simbólico trata de las cuestiones valorativas y el estatus del idioma. Intervienen las posiciones ideológicas de un grupo hacia las lenguas. En tanto, Martínez León apunta que el paisaje lingüístico es la suma de una visibilidad a partir de la importancia que se le conceden a las lenguas en carteles públicos y comerciales en un territorio o región. El paisaje lingüístico opera como el canal que permite el contacto entre hablantes de diversas y variadas lenguas. Viene a ser una voz para las propias lenguas. Desde otra perspectiva, Calvi enuncia que el paisaje lingüístico se vincula con el entorno geográfico, pero también es una interpretación del espacio con funciones sociales, de tal forma que hay aspectos identitarios asociados a las lenguas y sus hablantes. También puede ser una cuestión creada por sus propios hablantes, no todo tiene que ver con política lingüística creada por un gobierno, sino tenemos aquí a Pascasio y Martínez, que usaron una metodología co-creativa y participativa con los Cucapá de Baja California. En este estudio, las investigadoras dirigieron a los hablantes Cucapá a que elaboraran sus imágenes como resultado de sus cuestiones identitarias y culturales y lingüísticas, representaran en sus dibujos cómo concebían el medio, el entorno, a las personas y a los animales. Y aquí también podemos hacer una metodología co-creativa de paisaje lingüístico. Y personalmente esta de Pascasio y Martínez me parece bastante atractiva. Aquí creo que me equivoqué en el año, no es 2011, me parece que es 2021, por si a alguien le interesa la referencia, aclaro. Y bueno, la propuesta de Córdoba y Yataco propone que el paisaje lingüístico es un sistema que sintetiza la información, reflejo de los procesos comunicativos, políticas lingüísticas, es un regulador cultural y un elemento al que se adjudican identidades étnicas, así como un proceso generador de estrategias consumistas. Como pueden, bueno, también está Senosi y Gorter, quienes afirman que el concepto tiene una importancia fundamental para la información sociolingüística y el uso de las lenguas en ámbitos públicos, refleja poder, estatus y economía, y se convierte en una forma de vitalidad etnolingüística usando las dimensiones escritas de una lengua
tanto para las lenguas dominantes como las lenguas en compañía, según Castillo Yuch y Sáez Rivera. Y bueno, como pueden ver, entonces el paisaje lingüístico, pues no solamente es lingüístico en términos disciplinares, en términos del campo, también tiene una dimensión multidisciplinaria. Puede ser estudiado desde las ciencias humanas, como la misma lingüística, la sociolingüística, la antropología, pero también es una cuestión mercadotécnica, comercial, también podría decirse geográfica, socioespacial, en el que pueden intervenir diferentes áreas de conocimiento para su comprensión. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco de la metodología. Bueno, he usado varios instrumentos para analizar el paisaje lingüístico, pero prácticamente pues sigo una metodología cualitativa de tipo inductiva en la que se forman las categorías a partir de las voces de los informantes, de los propios participantes. Lo primero, y para mí ha sido lo evidente, es capturar, y en este caso pues se atiende aquí a las prácticas de documentación, aparte de las entrevistas. Capturar primero, pues, cuando empecé en el 2008-10, las primeras imágenes, pues todavía utilizaba una cámara fotográfica que compré especialmente para ello. Y bueno, lo que yo hice también cuando diseñé el instrumento es que las fotos dije, pues las voy a imprimir a color y se las voy a mostrar a los participantes del estudio y voy a crear una entrevista un poco haciendo analogía a la técnica del match guys. No es que sea esto un match guys, pero podría pensarse, si alguien quiere hacer la analogía, a un match guys visual. Esa es una técnica de actitudes que graba voces de las personas y después puede ser la misma persona, pueden ser dos personas diferentes, hablando una lengua, variantes o dos lenguas, se revuelven y se presenta a los participantes del estudio y después de que la gente las escucha, pues se les hacen preguntas. Aquí al revés, pues imprimí las fotos, las mostré y después hice la entrevista. Y bueno, en este estudio en particular, pues fueron 8 preguntas. Ahorita vamos a ver las preguntas. Encontré 12 bilingües de maya y español, hombres y mujeres, y también 8 angloamericanos, jóvenes entre 20 y 30 años, los cuales curiosamente fueron contactados por una investigadora que venía de Utah, que me escribió, eso hace como 5 o 6 años, en el 2017, no mucho más tiempo, y me dijo que ella me podía facilitar el contacto con personas que conocí aquí en Mérida. Y bueno, quienes gustosamente aceptaron participar en el estudio. Y bueno, las preguntas pues son estas de este trabajo fueron: ¿qué ve? ¿En qué lenguas aparece la información? ¿Entiende lo que dice? ¿Qué piensa acerca de que la información esté en maya, español e inglés? ¿A quiénes va dirigida esta información? ¿Conoce usted otros textos escritos en lengua maya? Es importante que existan textos escritos en lengua maya. Usted conoce la lengua maya. Y bueno, aquí ya en el análisis, ya para responder a las preguntas de investigación. Eh, bueno, la primera, ¿cuál es la función del paisaje lingüístico del centro histórico de la ciudad de Mérida? Respondemos que desde nivel informativo, cada lámina del paisaje expresado en las 3 lenguas es una síntesis informativa y orientativa del lugar. Se destaca la historia del edificio y eventos históricos vinculantes. Otros espacios del paisaje que solo aparecen en maya español, como en hospitales públicos, son informativos y especialmente orientativos hacia los hablantes de la lengua maya. Una función de alcances turísticos es válida como propósito. Sin embargo, es aquí donde nos preguntamos por qué aparece en lengua maya si los maya hablantes no leen en su lengua, sino desde una alfabetización en español. Para la segunda pregunta de investigación, ¿cuál es la conciencia sociolingüística de los sectores de población hacia este paisaje lingüístico? La mayor parte de la población desconoce la existencia de este paisaje. En uno de los instrumentos, o sea, en otro instrumento que también he usado, se les preguntó, ¿ha visto las láminas de color rojo pegadas en edificios históricos? Que aparece en español, maya e inglés? Algunos informantes mencionan predominantemente que sí lo han visto, pero son
en español y maya. Curiosamente, en inglés no los conocen, sobre todo la población bilingüe de maya y español y los monolingües de español. De hecho, la mayoría ha respondido que desconoce, que no los habían visto, y algunas personas dicen que lo habían escuchado, pero que no han prestado atención muy especialmente en ellos. Creo que la mayor parte de la población que los ve es precisamente la que viene con fines turísticos, tanto visitantes nacionales como visitantes extranjeros, pues al sentir la necesidad de conocer el espacio, pues encuentran esta información, pero la gente común y la gente cotidiana, la gente que vive en la ciudad, que no tiene necesidad de estar de turista, pues no le ha prestado atención. Entonces aquí se puede ver que las láminas tienen más que nada una función de, si bien de tipo informativa y que si bien pues es incluyente hacia una lengua indígena como la lengua maya, su propósito ha sido más el alcance turístico y comercial, sobre todo también en los comercios que usan expresiones y palabras en maya. La tercera pregunta, ¿leen los hablantes en las lenguas que están presentes en el paisaje lingüístico maya, español, inglés? ¿Por qué? Responderemos por los grupos de población según sus lenguas. Los monolingües de español que conocen el paisaje lingüístico si pueden leer. En tanto, los turistas que usan el inglés como primera o segunda lengua también pueden hacerlo. Sin embargo, son los hablantes de maya los que menos pueden leer en maya yucateco, excepto si están alfabetizados, pero una gran parte de ellos no lo están. Es aquí que encontramos un desequilibrio y una ausencia de literacidad para los hablantes mayas. Es notorio que ante esta situación, los monolingües de español y los informantes extranjeros que han participado en el estudio indiquen de forma crítica que hace falta que este paisaje sea dirigido también a los hablantes mayas y no solamente hacia los turistas, por lo que los monolingües de español y informantes angloamericanos existe una fuerte conciencia de la necesidad de atender a los mayas como el grupo menos favorecido para leer esa información en su lengua. Había una pregunta, ahorita que estaba yo tomando, viendo la introducción que se me olvidó poner aquí en el análisis, me voy a responder, aunque no hice la diapositiva, pero la voy a responder desde mi propio conocimiento. ¿Qué postura y actitudes tienen los diversos grupos de población en los que se refleja su lengua en este paisaje lingüístico? Es una postura por lo general aceptable, muy buena. Muchos dicen, sobre todo, una frase que se me quedó mucho de uno de los informantes que dice, es para todos, porque aquí hay gente que viene del extranjero y hay gente local. Sirve tanto para visitantes como para los mayas. Es decir, es algo inclusivo. Otro hablante dijo, es algo inclusivo. Y entonces, pues se puede decir que tiene un impacto pues muy positivo y la gente pues lo ve desde las actitudes. Hay tres componentes: lo cognitivo es el saber, el afectivo es el conocimiento y lo conductual es lo que se hace a una lengua. En el saber, pues se denota mucho, se detona mucho el conocimiento que se tiene hacia la lengua maya y dicen, son las lenguas que están aquí, pues son las lenguas que se usan. Entonces, en este ámbito, en este componente del saber, para los informantes, las tres lenguas forman parte del escenario. En términos afectivos, lo consideran bonito, atractivo y positivo, y conductualmente, pues, esperan que toda la información sea leída. O sea, que exista una lectura en las tres lenguas por todos los que necesitan tener esta información. Entonces, podemos ver que hay actitudes pues, bastante positivas hacia ellos. Y ahora me regreso a la última pregunta ya en la presentación. ¿Cómo apoya este paisaje lingüístico la vitalidad de las lenguas, particularmente la lengua maya? Desde un estudio de las actitudes, los hablantes mencionan que es bueno que esté en todas las lenguas porque es para todos y es inclusivo. El paisaje apoya a la gente local, a la gente que viene de los pueblos que por lo general hablan maya y a los visitantes extranjeros. La relación entre maya y español suele ser vista como lo común y lo cotidiano, pero en el último punto, creo que ya había hablado un poquito sobre ello,
la relación entre maya y el inglés puede ser el punto de partida para explotar esta vitalidad si se hacen proyectos en los que no solamente se presta atención a la lengua maya. Creo que aquí sería un error que si solamente se hicieran proyectos de vitalidad hacia la maya, si bien el Estado pues no presenta grave peligro de extinción de la lengua maya, en estos tiempos, en este tiempo contemporáneo global, es importante que las tres lenguas estén atendidas, vinculadas, estudiadas y se generen proyectos en función de ellas. Porque si solamente se atiende una sola lengua o solo fuera hacia la lengua maya, se estaría dejando a un lado las otras lenguas que pongo aquí en las conclusiones, ya pueden ser vistas como parte del patrimonio social y lingüístico del escenario, pues los mismos hablantes lo mencionan. Es de nosotros, es de nuestro escenario, están presentes aquí y es para todos, pues desde las voces de los informantes, el paisaje lingüístico es útil e incluyente para todos los grupos. El paisaje lingüístico es patrimonio lingüístico, así como social histórico de la región. Se convierte en una política del gobierno cuyo alcance es beneficioso en parte, pues se podría usar para impulsar mejores acciones en beneficio de las tres lenguas en contacto. Esto quiere decir que si bien escenarios más que nada que tienen atracción turística y comercial se usan las tres lenguas, pudiera emplearse en las escuelas, por ejemplo, en espacios más públicos que no son turísticos, como las calles, si bien pues sería imposible en toda la ciudad, pero sí al menos que existiera una propuesta representativa para que en ciertas calles representativas de la ciudad de Mérida o en otras ciudades como Valladolid, Progreso y comunidades, el paisaje lingüístico esté presente, porque también puede ser que alguien pregunte, aparte de Mérida, ¿hay otros lugares en los que se usa el paisaje lingüístico en maya, yucateco, español e inglés? Sí, en los centros turísticos, en las zonas arqueológicas, en Chichén Itzá, en Uxmal, y en la ciudad de Valladolid también, sobre todo en la Universidad de Oriente, está en español y maya, debido a que es una universidad intercultural. Es lógico que aparezca en maya yucateco muchos de la información del espacio. Y bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias. Agradezco aquí, bueno, aquí están las referencias también. Y pues agradezco mucho. Muchísimas gracias al doctor por su participación. Queremos abrir en este momento al diálogo alguna pregunta, algún comentario por parte de las y los participantes. Tenemos a Elía Aide. Entonces, si quiere, empezamos con esta intervención. Sí, muchas gracias por la conferencia, me parece muy interesante y personalmente siempre me he preguntado y me parece que esta investigación puede responder a esa pregunta. ¿Qué tanto estos letreros, sobre todo claro, en lugares turísticos, pues están dirigidos a diferentes sectores, pero especialmente en los hospitales, que me llamó mucho la atención en Mérida, donde todo estaba escrito en español y en maya? Y mi pregunta era, ¿qué tanto las personas maya hablantes saben leer su lengua? Es decir, claro, pueden considerar que es útil y necesario, inclusivo, tener esos letreros, pero ¿qué tanto están haciendo uso de estos letreros y si cuentan justamente con la lengua, el conocimiento de la lengua escrita para poder hacer uso de esta información? Entonces, no sé si tiene el doctor alguna información con respecto a qué tanto saben ellos la lengua escrita y qué tal. Sí, Sí. no, desafortunadamente la mayoría de los hablantes mayas no leen en su lengua, lo harían desde el español en este caso, desde la alfabetización en español, pero no desde su lengua.
Existe una fuerte carencia de alfabetización, de literacidad escrita en maya yucateco. Es más probable que el hablante maya lo lea desde el español, desde su conocimiento en español, lea la información que está en maya yucateco y a lo mejor ni siquiera desde el español. Muchas veces la mayoría de ellos no tienen una alfabetización de la escritura en ninguna de las dos lenguas, entonces casi pues la información queda ahí como una bondad, como un gesto bonito, pero no logra este alcance. Es aquí donde se hace importante que el gobierno del estado implemente políticas no solamente para preservar la vitalidad del maya yucateco y existen actitudes buenas, sino también pues los niños mayas, la gente que pueda aprender a escribir en su propia lengua, pues obviamente pueda leer esta información. Pero creo que se queda corto bastante. Los mismos mayablantes que han visto el paisaje me han dicho que más o menos lo leen, no todo lo pueden apreciar. Entonces, sí, es mínimo el impacto hacia ello. O sea, considero que es bonito, o sea, qué bonito, qué bueno que está ahí. La lengua tampoco podemos decir, ay, pues qué malo está si no sirve, sino al contrario, es una oportunidad para visibilizar la lengua, pero sí el impacto creo que es poco todavía. Muchas gracias. De nada, gracias. Hola, Eider, yo tengo algunas preguntas para ti. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias. Pues muchas gracias por aceptar haber participado en el seminario. Y este tema del paisaje lingüístico, siento que no lo hemos abordado lo suficiente, sobre todo desde las instituciones, ¿no? Porque siempre se piensa como darle visibilidad a las lenguas bueno, en el caso de Yucatán parece más fácil por solo tener el maya, ¿no? Que pareciese que solo está el maya, pero también en otros lugares, pues en el caso de Chihuahua, tenemos 4 idiomas y a veces está ese debate de por qué solo darle el peso a uno solo y no a las otras 4. Y algo que mencionaste que sí me llamó mucho la atención, que el paisaje lingüístico parece solo estar en centros turísticos, o sea, donde no se encuentra la población, o sea, no, digamos que se cumple el objetivo en el sentido de mencionar o hacer presencia de que existen las lenguas dentro del territorio, ¿no? Aquí se habla maya, a pesar de que solo se piense que es el español, aquí se sigue hablando maya. Pero ¿cuáles serían esos escenarios adecuados en los cuales se llegue realmente a la población, ¿no? ¿Dónde pondríamos esos paisajes lingüísticos? Y si dichos paisajes lingüísticos solamente tendrían que estar ser monolingües o también en esa cuestión del español, porque ese es otro debate, ¿no? De si solo se ponen letreros única y exclusivamente en el caso de Chihuahua en tarahumara o se traducen y si, o bilingües. Y si son bilingües, entonces la gente va a optar por leerlos en español, no es leerlos en tarahumara o en cualquier otra lengua. Y en este caso, parece ser que la lengua originaria se vuelve nada más un adorno, porque como comentaba ahorita Elia Aide, ¿qué tanto está alfabetizada la población, ¿no? Si estas cuestiones nos llevan a desmenuzar otra serie de situaciones, ¿no? Sí, muy interesante apreciación. Me quedé ahorita con lo que mencionabas, en qué espacios. Eh, Creo que esto es un arma de doble filo, porque si solamente fuera en maya, bueno, debo decir también que ahorita no presenté las imágenes, pero de repente te encuentras en las colonias de Mérida ciertos lugares como tortillerías, tienditas que tienen exclusivamente el nombre en maya, lo cual es bastante bueno. Lo he visto aquí en Mérida, de repente en Chetumal, Quintana Roo. No sé si en Cancún, hace tiempo que no voy a Cancún a explorar ese espacio, y sobre todo porque hay muchos mayablantes. De hecho, en Cancún, pues los taxistas, cuando una vez fui a hacer trabajo de campo, me dijeron, aquí vas a encontrar a los mayas, aquí están los mayas. Habría que ver si hay algún espacio. Pero también cabe decir que si solamente fuera en maya,
no tiene, tal vez no tenga mucho sentido. No estoy seguro, no quiero pecar de soberbia académica, porque los monolingües mayas, esos sí están prácticamente en extinción. Yo creo que no pasan de ser apenas un 1% de la población total maya monolingües mayas. Por lo general, la literatura, lo que se reporta acá es ser bilingüe de maya y español, y aquí pues la población bilingüe de maya y español pues sí alcanza hasta el 30%, 25-30% a nivel peninsular. Entonces, creo que si solamente fuera en maya, es como quitarle también una parte de su esencia de ser a la misma población, porque el mismo yucateco aprecia a estas dos lenguas, aunque curiosamente español y maya siempre la ven en conflicto, pero también hay una variante de español yucateca muy rica, muy diferenciada del resto del español mexicano, que incluso el español yucateco está fuerte influenciado por la lengua maya. O sea, tradicionalmente se ha dicho que la maya fue una lengua de abstrato sobre el español y no una lengua de sustrato. Entonces, yo creo que el idóneo es hacerlo tanto en español y en maya, porque si no hay población exclusivamente monolingüe de maya. Ahora, quizás en términos didácticos, si lo vemos desde una perspectiva didáctica, educativa, puede servir a los monolingües de español, a los que solamente hablan español, pues para llamar su atención, para motivarse a aprender la lengua maya o quizás para saber algo, al menos para tener buenas actitudes. Entonces me quedé con la primera parte de en dónde y en qué lenguas. No sé, el último, ¿qué me pregunta? ¿Qué decías a lo último de los comentarios? No sé si había una segunda parte, ¿verdad? Que ahorita, verás, cuestión un poco lo que ya respondiste, ¿no? Ver un poco la cuestión del monolingüismo, si viráramos hacia el monolingüismo porque, o sea, con el objetivo de fortalecer la lengua, pero eso ya lo respondiste, ¿no? Eso fue Ok. lo último. Ok. Pues no sé si quieres comentar algo más ahí. No, Vale. Muchas gracias. no a ti. ¿Alguna otra intervención por parte de las y los participantes? Mm, De no ser así, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron en esta sesión del seminario. Queremos agradecerle al doctor por su presencia, por su valiosa aportación, porque en medida de que vayamos reflexionando estos temas en colectivo, que vayamos viendo qué sucede, ¿no? En las diferentes geografías, podemos ir mapeando cuál es la relevancia de tener esta visibilidad también, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa que la contraposición de idiomas hegemónicos, lenguas minorizadas, ¿no? O sea, como que a veces se piensa como esta constante pugna, ¿no? Y pues vemos que existen geografías que las lenguas conviven desde otros lugares, ¿no? Entonces, es interesante ir teniendo este panorama desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso del Rarámuri, bueno, recuerdo alguna mesa hace algunos años que se preguntaba para quiénes era el paisaje lingüístico, ¿no? Y en muchas de las ocasiones la respuesta era para la gente que ni siquiera sabe que se habla Rarámuri en Chihuahua, ¿no? Entonces, es necesario como seguir reflexionando incluso las personas que hoy nos encontramos en instituciones, ¿no? La relevancia del paisaje lingüístico, pero también la complejidad, ¿no? De la convivencia, desde dónde, como lo decía Aide, ¿no? La escritura, ¿no? O sea, las lenguas indígenas en Chihuahua pues todavía están en esta reflexión de para cómo se escriben, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecemos a la presencia del doctor, de las contribuciones. En el chat están agradeciendo su intervención, mandan saludos y pues qué excelente investigación.